Word y ya si tienen el PowerPoint o la presentación que van a usar ese día también, por favor. Ahí pasó Nati. Sí, yo le pasé a Nati los dos, ya tenemos todo completo, yo le pasé todo a ella. Excelente, buenísimo. Profe, una consulta. Sí, Marcos. Quería consultar primeramente el tema, si se puede imprimir una carpeta de oficio para presentarle a los jurados que están ahí. Si se puede. Sí, no hay problema. Igual, no es que va a ser un jurado y una competencia. Sí, por ahí van a estar los funcionarios y van a estar escuchando la política pública que ustedes exponen. Si querés llevar para eso, no hay ningún problema. Sí, como es, por eso quería consultar. Y quería consultar, ¿hasta cuántos integrantes podemos pasar el tema que pueden explicar del grupo que les tocó cada uno? Por ejemplo, son 10 integrantes. ¿Hasta cuántos se pueden elegir uno? Sería unas personas para poder explicar el eje que les tocó. Bueno, pueden pasar la cantidad que quieran, pero siempre tienen que ajustarse a los 10 minutos de presentación. Por eso siempre recomendamos que sean 2 o 3 nada más. Claro, sí. Quería asegurar eso, profe. Eso es una recomendación, digamos, que sean 2 o 3. Pues depende de ustedes. Si se dividen en menos tiempo, más personas, no hay ningún problema. Chicos, arrancamos, Adri, y después cualquier cosita al final vamos con las consultas. Ya está Belén también, así que... Hola, Belén, buenas tardes. La vi por ahí. Hola, pero... buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Todo bien, acá enganchando. Me alegro, buenísimo. Estamos arrancando, arranca Adolfo y después te damos a vos que continúes, ¿sí? Dale, gracias, Gerardo. Bueno. Con Adolfo 18:45, así que vamos avanzando. Bueno, son 6 de la tarde y 7 minutos. Damos inicio a nuestro último encuentro virtual del programa intensivo en políticas públicas y desarrollo local, el modelo misionero. Último encuentro virtual con 2 personas realmente muy esperadas también para hablar al respecto de políticas públicas porque tienen que ver con los fondos y las políticas económicas también de cómo se llevan adelante y demás, así que hoy va a estar muy interesante. Les agradezco a todos los que están conectados, los que se van sumando, y bueno, espero que haya muchas preguntas en el día de hoy. En primer lugar, bueno, Gerardo, buenas tardes, para que quede en la grabación también, ¿cómo estás? Y, buenas tardes, Adri. Llegamos a la última clase, ¿no? El módulo número 10. Qué lindo, y disertación de lujo hoy, así que bienvenido Adolfo, bienvenido Belén, y bueno, arrancamos Adri porque no tenemos mucho tiempo para eso hoy. Bueno, alguien que no nos falló nunca, el ministro de Hacienda, le vamos a dar la bienvenida al contador Adolfo Zafrán, que bueno, que nos tiene una presentación y seguramente van a surgir muchas preguntas en el día de hoy. Adolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Adrián, Gerardo, bueno, todos los que están participando, Belén también de la agencia tributaria y a todos los que están participando de esta jornada. Bueno, muchas gracias por la invitación y si les parece empezamos. Vamos a tratar de hacerla rápida, didáctica y práctica y tocar temas que sean de interés para todos, ¿no? Así que si me permiten, bueno, yo lo voy diciendo siguiente y ustedes van corriendo la presentación, ¿no? Si vamos a la siguiente. Dale, perfecto. Sería la siguiente diapositiva. Sí, por ahí tiene un poquito de delay nomás, Adolfo, pero... Bueno, muy bien. Yo voy a abordar 2 temas, presupuesto 2026 y coyuntura económica. Muy por arriba, por supuesto, en un lapso corto, pero tocarte los temas más importantes, ¿no? Del presupuesto 2026, me voy a referir a los temas más importantes, mostrar que, bueno, si esto es la exposición que yo hice cuando fui a la Comisión de Presupuesto, donde el proyecto de presupuesto que presentó el gobernador era de 4.092 billones de pesos, que representaba un 15% de incremento respecto de lo que sería el presupuesto ejecutado del 2025. La cifra final terminó siendo 4.045 billones de pesos. Ajustamos el monto total a las pautas macrofiscales que publica el Poder Ejecutivo Nacional el 15 de septiembre. Ustedes recuerden que el gobernador elevó el proyecto de presupuesto el 31 de julio, cuando todavía no estaban las pautas macrofiscales
para el año que viene, y cuando por ley de administración financiera el Ejecutivo Nacional presenta el 15 de septiembre, con esas pautas se ajustó a 4.045 millones de pesos. Fue una reducción mínima del 0,5% de lo que estaba inicialmente estimado. Si pasamos a la siguiente. Bueno, con estas pautas fue armado, más o menos se cumplieron las pautas, tal vez estaba la proyección económica que presentó el gobierno nacional el 15 de septiembre, preveía menos inflación y más crecimiento para el año que viene, porque preveía para el 2026, en vez del 3%, como estimamos nosotros, un 5%, y en vez de un 12% de inflación, como estimamos nosotros, estimó un 10%. O sea, hubo una corrección hacia abajo y hacia arriba de inflación y crecimiento. Después hay que ver si esto se cumple o no, son las pautas con las cuales se elabora, pero vieron que hubo pequeñas diferencias con lo que presentó luego el Ejecutivo Nacional. La siguiente. La siguiente vamos a la parte de derogaciones. Bueno, ahí, la parte de recursos, perdón. Ahí el presupuesto básicamente tiene... Sí, está bien. Vamos a la parte de recursos, como estaba hablando. El 87% son recursos corrientes, o sea, son recursos tanto de regalías, una parte bastante reducida, ingresos por coparticipación y recaudación provincial. Después tenemos 350 mil millones de pesos que son aporte no reiterable, que es lo que estimamos que vamos a recibir del Estado Nacional. Es uno de los ratios más bajos a nivel histórico, o sea, solamente el 8% del presupuesto son aportes no reintegrables y 143 mil millones de endeudamiento o uso del crédito que está vinculado al tema de este crédito que estamos tomando con la Corporación Andina de Fomento para realizar la obra de la línea 132 de San Isidro de la Novedad, que es justamente para reforzar el abastecimiento de energía a la zona norte de la provincia. Si pasamos a la siguiente. Bueno, ahí de los recursos corrientes, si ven el cuadro de arriba, van a ver que el 29% de recaudación provincial, justamente el trabajo que hace María Belén Gregori en la agencia tributaria, que es 1.033.000 millones de pesos la estimación de recaudación, y la estimación de coparticipación, 2.380.000 millones de pesos. Estos montos, el de coparticipación, fue que también se bajó un poquito en el presupuesto sancionado a partir del ajuste con las pautas macrofiscales, ¿no? Y después tenemos no tributarios provinciales, que ahí entran otros ingresos como son regalías y demás, ¿no? En los recursos de capital tenemos el reembolso de préstamos, que hay más que nada el recupero de las cuotas de viviendas del IPRODA, venta de tierras o activos fijos y otros ingresos, ¿no? Que son montos bastante poco significativos, ¿no? Si pasamos al siguiente, ahí tenemos la distribución de la coparticipación. Bueno, ahí tenemos todos los ítems que componen los recursos de origen nacional, que son recursos de la provincia, que la provincia le cedemos la recaudación a la FIP o ahora a la ARCA, y ARCA recauda en todo el país, en todas las provincias, y nos vuelve a distribuir a través del régimen de coparticipación. Ahí está el régimen de coparticipación, el Fondo Vial, el FONAVI, la Ley de Financiamiento Educativo y otros conceptos, ¿no? Y pasamos a la siguiente. Ahí tenemos justamente los 350.000 millones que estimamos recibir de aporte no reintegrable del Estado Nacional. ¿Cómo se compone, no? Bueno, fíjense que la parte de obras es muy poco, vialidad, aporte de la Dirección Nacional de Vialidad, 12.000 millones de pesos, desarrollo urbano y vivienda, 9.600 millones de pesos, en OSA, 1.800 millones de pesos. Ahí aparecen después otros conceptos, Fondo Especial del Tabaco, 94.000 millones de pesos, aporte del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que son los programas de salud, que estos se han recortado mucho, 9.400 millones de pesos, y garantía salarial y conectividad también 9.500 millones de pesos. La verdad que son, como les decía hoy, este monto
pues esta participación ha llegado a un mínimo histórico. Nunca el Estado Nacional ha tenido tanta retirada en los aportes a la provincia de Misiones, que en definitiva son fondos para los misioneros, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos lo que perdieron los misioneros en el año 2024 entre caída de coparticipación, transferencias discrecionales, que son justamente la motosierra, lo que recortó la Nación a las provincias, entre fondos de transporte, programa de salud, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, fondos para obras, y también la inversión real directa, que son las obras que ejecuta en el territorio de Misiones el Estado Nacional, ¿no? Y ahí tenemos mes por mes lo que fue perdiendo la provincia de Misiones en el largo del año 2024, que en total suman 224.000 millones de pesos. Equivale a valor de hoy, si esto lo lleváramos a valor de hoy, equivale más o menos a 2 meses de coparticipación. Fue una suma muy importante lo que los misioneros dejaron de recibir, el concepto de aportes o esfuerzos que hacía el Estado Nacional, y que en definitiva los perjudicados han sido los misioneros, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos el comparativo. Este no lo quiero hacer porque es la comparación entre bueno, sí, perdón. Lo quiero mostrar es lo que perdió la provincia comparado con el año 2023 ajustado a valores de hoy, ¿no? O sea, lo que estimamos recibir de transferencias del Estado Nacional en el presupuesto 2026 comparado con lo que recibimos en el 2023, que fue el último año donde sí hubo transferencia de nación. Fíjense que la caída equivale a una reducción del 82%. O sea, si yo tomo lo que recibió la provincia en el año 2023, ajustado por inflación a valor del 2026, comparado con lo que estimamos recibir, si miramos el cuadro ahora cuando se vuelva a compartir, van a ver que el total de la caída representa el 82%. Si ustedes miran bien arriba, donde habla de la variación relativa, muestra justamente una caída del 82% de los aportes no reiterables del Estado Nacional a la provincia de Misiones. Si pasamos a la siguiente. No sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva. A la siguiente. Bueno, ahí tenemos el destino del gasto, ¿no? ¿En qué se va a gastar el presupuesto provincial? Y ahí también muestra la falta de responsabilidad de algunos legisladores de la UCR que votaron en contra del presupuesto, votaron en contra de esto. O sea, la posibilidad de que el gobierno provincial, fíjense, el 69% del presupuesto se destina a la inversión social, o sea, a la finalidad educación, 25%, 25% de la salud pública y 20% a la contención de los sectores más vulnerables. Acá entra todo, ¿no? O sea, cuando uno habla de la finalidad de educación, es salario docente, programas educativos, comedores escolares, arreglo de escuelas, construcción de edificios escolares. Cuando hablamos de salud, lo mismo, ¿no? Compra de ambulancias, pago de sueldo de médicos, construcción de hospitales, construcción de centros de salud. Bueno, cuando un diputado vota en contra del presupuesto, vota en contra de darle la facultad al gobernador para ejecutar ese presupuesto. Después tenemos desarrollo de la economía, 9%, con participación a municipios, un 8%, legislación, culto y justicia, un 4%, y seguridad, otro 7%, ¿no? Fíjense que a la deuda pública, es el último renglón que está en el cuadro, se destina menos del 1%. O sea, para pago de la deuda pública se destina menos del 1%, lo cual muestra a las claras lo desendeudada que está la provincia de Misiones, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos el análisis de la clasificación económica del gasto, que es otra forma de mirar el gasto, ¿no? En qué se gasta, pero por la clasificación económica que tenemos. En personal, 36%. Bienes y servicios no personales, 4%. Transferencia para financiar erogaciones corrientes, 44%.
en bienes de capital y trabajos públicos 14%, o sea, para obras de infraestructura está previsto 14% del presupuesto, y eso lo hacemos con prácticamente todos recursos propios, ¿no? O sea, somos una de las pocas provincias que ejecutamos obra de infraestructura con recursos propios, ¿no? Ahí, si podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahí teníamos, este fue un cuadro que usé para explicar la diferencia de lo que pasa a nivel nacional con los jubilados. Acá nosotros cuidamos a nuestros jubilados. Fíjense que ahí mostramos cuánto recibió el activo en los años 23, 24, 25 de cada sector, ¿no? De administración central, de salud docente y cuánto fue la inflación, ¿no? Por ejemplo, en activo, en el 2023, los activos recibieron entre 67 y 222%. El jubilado recibió 103% y la inflación fue 219%. Bueno, justamente el 2023 fue el año del ajuste, cuando a fin de año llega el gobierno nacional y devalúa la moneda, aumenta el precio del combustible. Ahí entre noviembre y diciembre tuvimos inflación cercana al 40% y eso generó la pérdida del poder adquisitivo que todavía tenemos un arrastre. Porque fíjense que en el 2024 el sector activo de la administración central recibió 186%, el pasivo recibió 192%, en salud el activo recibió 153%, el pasivo 119%, en docentes el aumento fue entre 105 y 132, el pasivo recibió 125 contra una inflación de 103, o sea, hubo una leve recuperación del salario, pero no logró recuperar lo que se perdió a fin del 2023. Ya en el 2025, los aumentos activos rondaron entre el 16 y 20%, y para el jubilado también anduvo entre el 18 y 20%, con lo cual mostramos que en Misiones sí buscamos cuidar a nuestros jubilados, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Pasamos ya a la deuda pública. Ahí van a ver cómo evolucionó la deuda pública sobre el stock, el stock de deuda pública sobre los ingresos totales ejecutados que tuvo la provincia. Si vamos al 2005, la provincia estaba muy endeudada, veníamos de la década 90 ya, en realidad arrancamos el año 2000 con un coeficiente del 210%, en el 2005 estaba del 146% y fue bajando y ya hoy representa solamente el 3% del total de los ingresos anuales de la provincia, ¿no? del Estado provincial, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Acá tenemos el comparativo con el resto de las provincias. Fíjense que la provincia más endeudada con respecto a sus ingresos es Buenos Aires, con un 49% de deuda pública sobre total de los ingresos, y la menos endeudada es San Luis, con 0%, y Misiones está en el lote de las 6 provincias menos endeudadas, con este ratio de un 3% de deuda sobre ingresos totales, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos cuánto se desendeudaron las provincias entre el 2007 y 2024, y Misiones es la tercera provincia que más se desendeudó, ¿no? San Luis es la primera porque llegó al 0%, Formosa la segunda porque bajó al 1%, del 134 al 1%, y Misiones bajó del 102% al 3%, que representa una caída del 97% de su deuda pública, ¿no? Así que es la tercera provincia con más desendeudamiento en los últimos 20 años. Después respondemos las preguntas, después miramos y vamos respondiendo, ¿no? Si pasamos a la siguiente, acá tenemos lo mismo, pero deuda per cápita, por misionero, ¿no? Lo mismo, si hacemos la comparación por habitante, Neuquén, Chubut y La Rioja son las provincias más endeudadas, y Misiones está en el grupo de las 6 provincias con menos deuda por habitante, ¿no? Si pasamos a la que sigue. Bueno, este dato también es importante. Tenemos cómo era la deuda en el año 99, el 90% de la deuda en dólares, con lo cual estábamos sujetos a un riesgo cambiario. Cualquier devaluación del dólar, nuestra deuda se multiplicaba. Hoy solamente el 20% menos de la deuda está dolarizada, con lo cual estamos sujetos a un bajo riesgo cambiario, ¿no?
la mayor parte de la deuda está en pesos, ¿no? Si pasamos a la que sigue. Bueno, ahí tenemos, bueno, acá también parte del desendeudamiento. En el mes de abril, la provincia de Misiones firmó con el Estado Nacional compensación de deudas, donde cancelamos 27.000 millones de pesos entre una deuda con el Club de París que databa del año 97. Fíjense, una deuda que ya iba a cumplir casi 30 años, ¿no? Del gobierno del ex gobernador Ramón Puerta. Una deuda con ENOSA, chiquita, de 150 millones de pesos, y con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional de 16.000 millones de pesos, que con esa deuda tendríamos de construir, entre otras cosas, lo que fue el hospital de Puerto Rico, que ya está terminada su etapa, y otras obras de infraestructura que hicimos en la provincia de Misiones. Estos 27.000 millones de pesos también significó reducir la deuda pública con esta compensación que hicimos con Nación. Si pasamos a la siguiente. Bueno, ahí lo que decíamos hoy, tenemos previsto tomar un endeudamiento de 75 millones de dólares para el año que viene para financiar la obra de la línea 132, que son 116 kilómetros entre San Isidro Posadas a Arenio Verá, para resolver el problema de abastecimiento energético que hay en la provincia, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bueno, ahí pueden ver en la siguiente, con la ley de presupuestos se aprueban subsidios a entidades sin fin de lucro. Ahí hay bibliotecas populares, hay entidades asistenciales que dan asilo a personas adultas o a chicos sin hogares. Bueno, hay entidades sin fin de lucro que dan merendero. Bueno, hay un sinfín de organizaciones que por supuesto las habitamos, la visitamos, y en base a eso le vamos renovando la propuesta de darle subsidios todos los años, ¿no? Si pasamos a la siguiente, bueno, ahí está justamente este detalle, ¿no? Se la visita, vemos qué hacen con los fondos, si construyen, si dan servicios, si alojan a chicos, a personas adultas, si compran algún bien o algún vehículo para la finalidad de su entidad, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, tenemos algunos indicadores económicos. Ahí vemos cómo está el empleo privado en la provincia. Misiones es la séptima provincia con mayor empleo privado a nivel país. La tercera, estamos entre la segunda y tercera de NEA, la primera es Tucumán, y la segunda y tercera está entre Salta y Misiones, depende del mes del año que estemos haciendo la medición. Hoy tenemos 107.000 trabajadores privados registrados, el doble de lo que tenemos de trabajadores públicos. O sea, somos una provincia que no tiene muchos empleos públicos, en donde tenemos muchos trabajadores privados. Si pasamos a la siguiente, bueno, ahí justamente tenemos la comparación con el NEA, ¿no? Corrientes tiene 179.000 trabajadores, Chaco 73.000 y Formosa 23.000. Ahí muestra la potencia, ¿no?, de la economía misionera y todo su entramado productivo, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Ahí tenemos también otro dato que muestra justamente la robustez de la economía misionera, la venta en supermercados. Estos son grandes supermercados, no cuenta otros pequeños supermercados, pero los supermercados de las cadenas nacionales, la primera, lo que más vendieron fue Misiones, después siguen Corrientes, Chaco y por último Formosa, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí tenemos la cantidad de programas que hoy tenemos en vigencia. A esto hay que agregarle la hora de remedios, que empieza a regir a partir del viernes 24 de octubre y todos los viernes de octubre, hasta fin de año, donde los jubilados públicos y privados, nacionales y provinciales, comprando en las farmacias adheridas, tienen un reintegro del 15%. También el Interpymes, que está vigente todos los viernes de octubre. Y estos programas son programas muy, muy buenos porque generan ventas arriba de 7.000, 8.000 millones de pesos por mes, y justamente están sosteniendo al comercio misionero en este momento tan complicado. Nosotros vemos con preocupación que desde marzo a esta parte la economía comenzó a caer, se acentuó la caída en el mes de julio, cuando subieron las tasas de interés, el dólar se disparó, las tasas de interés pasaron a ser del 40 al 120% anual, y eso cortó la cadena de pagos y ha generado
un paquete económico que realmente nos preocupa. Esperemos que el gobierno nacional logre salir de este laberinto en el que se ha metido, pero la verdad es que hoy tenemos un contexto complejo, porque estamos con un equilibrio fiscal muy delicado. Al gobierno le cuesta mantener este equilibrio fiscal porque hay caída de ingresos, hay parate en la actividad económica, la inflación no es que se ha caído, fíjese que el dato del día de hoy o de ayer muestra un 2,1% de inflación, un poco más alto de lo que veníamos en los meses pasados. Así que bueno, el escenario económico nacional es complejo y complicado por el camino que eligió el gobierno nacional de querer sostener el dólar cuando no tenía las herramientas para hacerlo, perdió reservas en el camino, perdió el aporte de los 12.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario y ahora tiene que recurrir a un salvataje del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Bueno, creo que con esto termina la presentación, así que si quieren dejamos un espacio para preguntas. Bueno, ya también cuento lo que tenemos en la cantidad de líneas que el gobierno provincial da con tasa bonificada. Hoy, a pesar de que las tasas de interés del mercado son altas, con el Banco Macro, por ejemplo, las tasas están para la empresa, le queda entre 60 y 55 anual. Es una tasa alta todavía, porque hemos subido la bonificación, pero esperamos que las tasas en el mercado puedan seguir bajando y que sean más accesibles para el sector productivo, ¿no? De hecho, venía cortado el crédito porque estaba muy caro, ¿no? Tenemos líneas con el Fondo de Créditos, con el CFI, con Banco Macro y con el Banco Nación. Bueno, con esto creo que ya terminamos la presentación, así que bueno, ahora sí, si quieren dejamos para preguntas. Bien, voy a empezar por algunas de las que fueron escribiendo en el chat y ya le damos paso a Elías también, que está a la espera. Maricel Nacimiento nos preguntaba cómo beneficiará la zona aduanera especial a las empresas misioneras y al comercio local en términos de competitividad con países limítrofes. Bueno, lo que salió ahora no fue la zona aduanera, sino la zona franca, que es una extensión de lo que hay hoy en Iguazú, extendiendo la zona franca a Posadas y Bernardo de Irigoyen. Por supuesto, es una antesala de una posible zona aduanera, que es lo que pedimos nosotros, ¿no? Pero la zona franca va a traer beneficios y no está pensado para que compita con el mercado local. En realidad, está pensado para generar puestos de trabajo en Posadas y Irigoyen, compitiendo con Brasil o Paraguay. Con Brasil, con las lojas francas que creó Brasil en muchas localidades de frontera, y con los productos de encarnación. Recordemos que en las zonas francas hay básicamente electrónica, incluyendo productos que acá en Posadas o Misiones no se consiguen, bebidas alcohólicas y perfumería, que también son productos que no son habituales de conseguir. ¿Por qué decimos que no compite con el comercio local posadeño o de Irigoyen? Solo vende productos importados, no va a vender productos nacionales. No puede vender en cuotas, solamente puede vender con débito o efectivo, sin la posibilidad de vender con tarjeta de crédito en cuotas. Admite solamente estos 3 rubros, y cualquier otro rubro está previsto que se trabaje con las cámaras locales para evitar competencia que genere perjuicio en el comercio local, digamos, indumentaria, productos deportivos, juguetería, otros rubros. Se va a trabajar con las cámaras locales para que no genere competencia en el comercio local. Es decir, y además la idea es competir con la Encarnación o Brasil. Es decir, uno sabe que cuando va a un duty, compra un producto de marca seguro y no trucho. Y cuando uno a veces va a Encarnación o se va al otro lado de la frontera, puede terminar trayendo un producto que no sea original, ¿no? Y hasta te pueden estafar. Entonces, el duty no solamente te asegura un producto de calidad, sino que tiene buenos precios y productos que no se consiguen en Misiones, pero sí se consiguen del otro lado de la frontera, ¿no? Bien, nos preguntaban también por la presentación del ministro, la vamos a estar compartiendo justamente en el aula. Por otro lado, le damos pie a Elías, que está esperando también, que ha levantado la mano, y si alguien quiere más levantar la mano, también puede hacerlo. Hola, contador, buenas tardes. Elías Paulú le habla. 2 preguntas. Una puntual, una es sobre recaudación y otra es sobre alivio fiscal. Sobre referido a recaudación, ¿habría una posibilidad, de ejemplo, de que más allá la salud pública es pública para los argentinos nativos y por opción, de que se le cobre, digamos, un canon a los argentinos por opción y que ese canon vaya destinado a aumentar los sueldos de
los sueldos provinciales justamente de los docentes o del sector salud, que son los más, digamos, que están un poquito más atrasados para que tengan un mayor ingreso. Esa es una. Y la segunda, si ya no le molesto más, es si existe algún proyecto o un alivio fiscal para las pymes que puedan contemplar una quita de impuestos durante el primer año, porque justamente el primer año está previsto que las pymes tengan, no pérdida, pero no una ganancia así en el primero o segundo año, entonces una quita de los impuestos provinciales o una reducción importante de ingresos brutos al menos, para que esas pymes puedan contratar más personal, ¿cierto? Más empleo privado y, bueno, puedan encauzarse en el desarrollo de sus actividades para después no quebrar o no reducir la cantidad de empleados, etc. No sé si me explico. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes, Elías. Con respecto a la primera, en realidad hoy el sistema público de emisiones cobra a los que no son argentinos, que está previsto cobrar. Lo que pasa es que nuestra realidad frontera es muy particular, o sea, ustedes tienen que entender que ocurre, y esto ha ocurrido muchos años antes, donde venían los paraguayos, por ejemplo, no tienen sistema de salud. Entonces venía un paraguayo, hasta por ahí no pagaba para atenderse en el Hospital Madariaga o en cualquier hospital de la ruta de la costera 12, que es límite con Paraguay, digo, un hospital del Dorado o cualquier otro hospital de la zona. Por más que pagara, si tiene familia acá en Misiones, el hijo termina siendo argentino. O sea, el hijo se escribe como argentino y ahí ya esa persona es argentino por más que resida en Paraguay, ¿no? Es propia de nuestra realidad de frontera. La verdad es que son situaciones muy difíciles de controlar porque la persona cruza, tiene su familia acá, hasta puede pagar por el servicio de salud en ese momento por no ser argentino, pero el hijo que nace, al inscribirse, ya pasa a ser argentino, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones muy difíciles de manejar, donde sí al extranjero se le cobra, pero te encontrás con gente que no reside en Misiones, no serán muchos, pero tenés algunos casos, que no reside, pero tiene documento argentino, ¿no? Con respecto a la segunda, no está previsto, lo podemos trabajar. Nosotros por eso somos más propensos a otro tipo de herramientas. Hay muchas herramientas de apoyo justamente al pequeño emprendedor, porque en el primer año, en realidad, lo que tenemos que lograr es que ese emprendedor dé los primeros pasos y consolide su empresa, tenga ventas, se consolide como empresa, y a veces el costo impositivo del funcionamiento no es significativo. Entonces, con el alivio fiscal, en realidad no le soluciona su problema de fondo, sino por ahí lo tratamos de ayudar con el fondo de créditos, con la incubadora de empresas, asesorándolo de cómo llevar a cabo su negocio, con manejo de costo, manejo de marketing, para que esa empresa se consolide, dé sus primeros pasos, pueda hacer un crédito accesible, barato, después lo pueda ir pagando y después tenga otro de crédito y pueda crecer. Nosotros tenemos más esa mirada, ¿no?, de acompañamiento en lo que es manejo de costos, marketing, crecimiento de la empresa. Y bueno, la parte tributaria la podemos estudiar, pero entendemos que no es tal vez algo crucial en lo que es el crecimiento de la empresa en los primeros años, ¿no? Pero bueno, tomo el tema como para trabajar, ¿no? Bueno, otra pregunta de Mara dice, ¿cuál considera usted que es el principal desafío que enfrentan las zonas rurales de Misiones para promover el desarrollo económico sostenible basado en tener más ganancias y menos pérdidas? Bueno, a ver, yo hablo por lo que conozco, no soy ministro del agro, pero por lo que conozco, la clave está en la diversificación, ¿no? Uno tiene un producto madre, depende de la zona, en algunos es la yerba, otros el tabaco, otros el té, pero siempre diversificar y tener ahí varios monederos que te generen recursos todos los días. Hoy yo conozco un modelo de chacras realmente muy interesante donde tenés, algunos tienen lagunas con cría de peces, otros tienen la miel, otros tienen la nuez pecan, otros tienen la leche, o sea, tienen la producción de leche. Entonces, vos tenés tu producto madre, que puede ser, bueno, tengo el cultivo de hierba con algo de ganado, y esos son mis ingresos principales, pero los complemento con otras actividades que me generan ingresos diarios. Y muy interesante, soy la miel, que está muy bien pagada, además la miel de Misiones es de excelentísima calidad porque se genera a partir de una muy buena biodiversidad. Tenés la producción de peces, como te decía recién, la nuez pecan,
u otras plantaciones, donde va generando ingresos diarios alternativos, ¿no? Bueno, parece que no tengo más preguntas, así que le quiero agradecer mucho a Adolfo Safrán, contador, por haber estado con nosotros nuevamente en este encuentro de esta formación en políticas públicas, y invitarlo también para que pueda estar en nuestro encuentro presencial que va a ser la semana que viene, ¿no es cierto, Gera? Sí, Adolfo, muchísimas gracias. 4 minutos antes estamos terminando lo que nos pediste, así que no se puede pedir más. Y te invitamos, obviamente, el próximo miércoles. Te voy a estar recordando la invitación y el horario que vamos a estar en el Parque Industrial el próximo miércoles a las 13 horas. Te voy a estar mandando la invitación estos días. Bueno, trataremos de estar, no prometo, pero si podemos, por supuesto, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Adolfo. ¿Sí? Bueno, lo escuchábamos allí al ministro de Hacienda de la provincia, que nos estuvo contando al respecto de las políticas en materia económica, en materia presupuestaria. Muy interesante lo que decía. Vuelvo a repetir que todo el material va a estar en el aula, así que van a poder ahí consultarlo, leerlo y poder sacar algunas cuestiones que les interesen. Y ahora vamos a hablar de la política. Sí. Te molesto un segundito. Hay un poquito de eco. Ahí se escucha mejor. El grupo 10, por favor, se pueden tomar la palabra en algún momento y comentar su proyecto. Así los especialistas hoy pueden orientarlos un poquitito, a ver si están bien encaminados. Los invito cuando quieran. Bueno, vamos a dar ahora paso a la política tributaria, y por eso está la titular de la Agencia Tributaria de Misiones, ATM, Belén Gregory, a quien le vamos a dar el paso también. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación, por formar parte de esta clase. Y bueno, Adrián también, muchas gracias. La verdad que es muy interesante recién escuchándolo al ministro de Hacienda. Bueno, Belén, tenemos la presentación. Igualmente, si van surgiendo preguntas, por ahí te voy interrumpiendo, pero la idea es que puedas terminar de exponer, así después pasamos a las preguntas. Dale, no hay problema. Bueno, también en el marco de la gestión y de lo que propusieron como modelo de esta clase, traje en esta ocasión lo que es la defensa del presupuesto que se presentó en la Cámara de Representantes de la Agencia Tributaria de Misiones, que hace también una exposición de lo que fue la gestión de este año, ¿sí? Así que podemos avanzar. Primero ponemos un poco en contexto en lo que es la función de la Agencia Tributaria de Misiones, que es el ente, el organismo público cuya principal función es la de la administración de la política tributaria provincial, que tiene como objetivo justamente garantizar la recaudación de todos los recursos propios, como se escucha decir, que son nada más y nada menos que los impuestos provinciales, que garantizan la prestación de los servicios públicos que le da el Estado a todos sus ciudadanos, ¿sí? Principalmente lo que tiene que ver con educación, salud, obras, seguridad, así que en ese sentido cubrimos la función de recaudación y además de lo que tiene que ver con la administración de la política tributaria en cuanto a la generación de normativa y de leyes, como ser el Código Fiscal y todas las resoluciones que ponen en reglamentación todos los impuestos, y también una gran función que es la del control fiscal, que tiene que ver justamente con lo que hace a evitar la evasión tributaria, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos esas tres funciones de la cual se ocupa la administración tributaria de Misiones, ex Dirección General de Rentas, como se conoce. Siguiente. Poniendo un poco lo que hace al contexto económico en la función de la agencia tributaria, siempre es necesario, ¿sí?, recurrir a contextualizar a nuestra provincia, muy ligado a lo que decía precedentemente el ministro de Economía en relación a los recursos que recibe la provincia y la administración que tiene en base a la naturaleza que tiene cada impuesto. Así que fue muy oportuno que el ministro de Economía incluso haya precedido la exposición, porque le da el marco global de toda la administración de recursos y gastos de la provincia y la agencia tributaria que se ocupa de la recaudación exclusivamente de lo que es el impuesto o los impuestos provinciales.
Entonces, en ese marco es importante entender justamente el contexto que tiene Misiones en la administración de sus recursos y lo que se vio desfavorecida o limitada en los recursos que recibía de Nación con el sistema de coparticipación que tiene vigente y que no le beneficia, y que eso, ¿qué significó? Que los mismos servicios que se prestan, como habíamos mencionado, de educación, de seguridad, de salud y de obras públicas, tengan que ser cubiertos con menos recursos. Y en eso es donde toma mucho protagonismo justamente la gestión provincial de la recursos. Siguiente. En esto nosotros destacamos justamente cómo se componen los recursos, porque son los que reciben las provincias, tiene dos orígenes, los que nos devuelve Nación, que tiene que ver con la coparticipación que explicaba hoy el ministro, que son impuestos nacionales, pero pagados por misioneros, que los pagamos todos nosotros, mandan a Nación y que Nación nos devuelve una pequeña parte de todos esos impuestos nacionales que pagamos todos, y la otra fuente de recaudación, que son los impuestos provinciales. En eso ponemos en contexto a nivel nacional y la región, nuestra región del NEA, marcamos con una flecha, la primera flechita, que es la barra de Misiones, que tiene una composición bastante pareja, ¿sí?, en todo lo que es el país, y muy similar al promedio nacional. La primera flechita es la participación de Misiones y la segunda flechita es el promedio nacional, que estamos como en el promedio. Y si nos fijamos lo que es las primeras barras, por ejemplo, Formosa, que es la primera, tiene un 90% de dependencia de lo que Nación devuelve de impuestos nacionales y solamente genera el 10% de sus recursos. Después tenemos, por ejemplo, en la cuarta columna Chaco, que tiene una participación similar, y después tenemos en la quinta, sexta columna Corrientes, que también tiene una participación, una dependencia de la coparticipación del 90%, entre el 80 y el 90%. Así que en ese sentido, Misiones en la región se destaca por la eficiencia en la recaudación y no depender exclusivamente de los recursos nacionales. Siguiente. Eso explica también este comparativo regional que tiene que ver con las provincias del NEA. Estamos hablando de Formosa, Chaco y Corrientes, y hoy la gestión tributaria que tenemos estas provincias de la región, Misiones, llega a recaudar lo que suman esas tres provincias, ¿sí? Esa justamente explicación que mostraba de la dependencia de los impuestos nacionales o la gestión de recaudación provincial, que Misiones es mucho más eficiente y por eso se destaca y se ubica en la séptima economía nacional hace más o menos 2 años, ¿sí? Viene subiendo en el octavo y séptimo puesto de economía nacional entre todas las jurisdicciones de Argentina. Siguiente. Bueno, ahora como para que podamos conocer, es importante que todos los misioneros conozcamos también, es un tema que se habla últimamente también mucho, la gestión tributaria, lo que son los impuestos y la gestión de los impuestos provinciales. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que tenemos en Misiones? ¿Cuáles son los impuestos provinciales que tiene la provincia de Misiones? Y son 4. El impuesto a los ingresos brutos, el principal, que en la recaudación total de la provincia participan el 90%, y le siguen después el impuesto a los sellos, que es el impuesto que grava todos los contratos, el impuesto inmobiliario, que grava todas las propiedades, a los titulares, digamos, de todos los propietarios de inmuebles, y el impuesto a parque automotor, que es el famoso impuesto a las patentes, que tiene en realidad una administración compartida con los municipios. Siguiente. Bueno, respecto de lo que es la recaudación, y por ahí esto podemos ponerlo, la verdad que es un dato interesante por ahí de mostrar para explicar la eficiencia en el gasto de la agencia y el esfuerzo que hace para garantizar la recaudación provincial. El Código Fiscal nos establece por ley que de la recaudación el 13% puede asignarse a gastos para gestionar justamente o para la gestión de la recaudación, pero año tras año la administración tributaria, la Agencia Tributaria de Misiones, con el principio, el foco en tener una gestión eficiente, austera, no ocupa ese 13% de lo que la ley le admite o le permite poder gastar para garantizar la recaudación, y solamente llegamos al 2%, ¿sí? Esa diferencia que hay entre lo que
podríamos gastar en la Agencia Tributaria de Emisiones y lo que gastamos efectivamente, es decir, la diferencia entre el 13% y el 2%, se transfiere a la provincia para que pueda ser destinado a cubrir todos los servicios públicos. Siguiente. Bueno, esto tiene que ver un poco con nuestra gestión de gastos, la de la agencia tributaria. El principal gasto es justamente destinado a sueldos y jornales, que tienen que ver con los sueldos de todo el personal que trabaja en la agencia. Otra gran porción es la que se destina a sostener todo el sistema tributario, informático, de equipamiento y de inversiones que son muy robustas y son importantes para garantizar la recaudación. Y después, bueno, otros gastos de funcionamiento que suelen ser seguridad, alquileres, las comisiones bancarias por todas las gestiones de recaudación que se realizan permanentemente, honorario de profesionales para el caso de abogados u otros profesionales que también hagan gestiones en todo el país en nombre de la agencia tributaria, limpieza, combustible, internet, entre otros. Siguiente. Bueno, esto tiene que ver con esta planta de recursos humanos, que hoy actualmente contamos con 333 agentes. La verdad que es un equipo que la gran parte o el gran porcentaje es de profesionales, muchos contadores, contadoras, abogados. Siguiente. Bien, y acá venimos con el foco por ahí también de lo que me pedía Gerardo, de que le demos protagonismo en esta exposición, que tiene que ver con las políticas públicas que hacen a la gestión de la agencia tributaria y el foco que nosotros le queremos dar al ciudadano y a los contribuyentes. Este año trabajamos en muchas medidas de simplificación y de digitalización. Le damos el foco a facilitarle el cumplimiento del pago de los impuestos a todos los contribuyentes de todos los impuestos. Entonces, para garantizar el cumplimiento y que eso tenga el menor costo posible, porque estar al día en los impuestos también tiene un costo, además de pagar el impuesto, que todos conocen, porque muchas veces significa pagar un contador, tener que hacer algunas gestiones adicionales. Entonces, trabajamos mucho en simplificar y en reducir el costo del cumplimiento de todos los contribuyentes. En ese sentido, varias de las medidas fueron las siguientes, que fueron anunciadas desde el año pasado y este año, que tiene que ver con la digitalización y la simplificación de la modificación de datos y la baja de contribuyentes. Eliminamos formularios y eliminamos tasas. Hemos eliminado el formulario 349 del impuesto de los ingresos brutos, un formulario muy conocido para los contribuyentes del impuesto. El que no es contribuyente del impuesto de los ingresos brutos quizás no lo conozca, pero en el universo de contribuyentes eso tuvo un impacto muy positivo. Significó gestionar más de 60.000 trámites mensuales, o sea, es una cantidad importantísima de trámites, que en la mayoría de los casos esto estaba vinculado también al cobro de la tasa administrativa que se eliminó, y que eso significó eliminar costos, eliminar pasos, entonces se ahorran tiempos los contribuyentes, y también mucho papel, porque este formulario era requerido por otros organismos que tenían que llevarlo impreso con los comprobantes de pago y un montón de papeles, por lo cual a este número lo podemos multiplicar por 3 o por 4 si tenemos que hablar de todos los papeles que estaban vinculados a generar ese formulario. Por lo tanto, hubo un ahorro muy importante en tiempos, en costos, y que incluso tiene también un impacto ambiental que tiene que ver con mediciones que también lo hacemos de la agencia tributaria. Hemos simplificado también el certificado tipo A, que es el certificado de la producción primaria de todos los productores primarios para que no paguen el impuesto de los ingresos brutos, del cual están exentos, que es una política tributaria provincial de la gestión. Hemos eliminado el requisito obligatorio de la certificación contable. Esto implica simplificar, también menos pasos, para toda aquella persona que ha hecho la solicitud de una compensación, de una exclusión, de una devolución de impuestos, se obligaba la presentación de la certificación contable, que eso significaba un costo también que tenían que pagar los contribuyentes y que ahora no es más obligatorio para este formulario y para estas solicitudes. Eso también tuvo un impacto positivo muy importante en la comunidad, en los contribuyentes, y significa justamente
también un poco la adaptación a los cambios. ¿Por qué? Porque trámites como este, por ejemplo, la certificación contable, quizás antes, estamos hablando hace 20 años atrás, eran necesarios porque no había sistemas informáticos, no había cruzamiento de datos, y una certificación contable que hoy certifica los ingresos de una persona, nosotros lo podemos obtener digitalmente a través de los movimientos de las cuentas bancarias, a través de información que cruzamos con Arca. Entonces ya no es necesario que un contador certifique los ingresos si nosotros tenemos acceso a esa información de manera online. Entonces los cambios y la gestión de la modernización también está vinculado a eso, a la adaptación al cambio que tiene que ver con toda la informática y la tecnología. Bueno, después también otros trámites como los de blanqueo de clave fiscal, pedido de prescripción de impuestos, que eran presenciales hasta hace unos meses, había que ir físicamente a solicitar, a presentar una nota. Nosotros lo convertimos en trámites online, creamos en primeras instancias direcciones de email para que puedan solicitarse desde su domicilio y que no tengan que trasladarse físicamente a la agencia, a la oficina central acá en Posadas, o en el resto de la provincia en una de las 18 oficinas que tenemos. O sea, solo tenemos 79 municipios y solamente 18 oficinas. Entonces, la presencialidad de los trámites es un problema y una barrera que con esto lo eliminamos también. Siguiente. Bueno, en el impuesto a los ingresos brutos también hemos anunciado, trabajado mucho en medidas de alivio fiscal que son demandas también del sector privado. Hay muchas medidas que nosotros las sacamos por mejoras propias que hacemos de mejora continua y hay otras que son respuesta a la demanda del sector privado, como por ejemplo estas que estamos enunciando acá, la reducción de alícuotas para lo que es el sector industrial, el aumento en los porcentajes de bonificaciones del impuesto para aquellos que pagan al día y antes del vencimiento, la flexibilización del acceso a exclusiones en el caso del régimen de proveedores, que están exponiendo ahí que tuvo un beneficio, por ejemplo, a más de 1000 empresas. Eso es un número importantísimo y que beneficia no solo a empresas de emisiones, sino que a empresas de todo el país en ese caso. Y bueno, la agilización también de algunos trámites de, por ejemplo, exclusión de retenciones en las operaciones de billeteras virtuales y tarjetas de crédito, que también da respuesta, como decía hace un ratito, a la adaptación al cambio y al contexto, porque hoy en día, en este contexto económico también, que está complicado, en donde el consumidor de público conocimiento se sabe que está endeudándose mucho con la tarjeta y que eso está atado a conceptos tributarios. Entonces, en ese sentido, nosotros flexibilizamos esas retenciones o esos trámites para que no tenga tanta presión fiscal sobre esas operaciones que son consecuencia del contexto económico actual. Siguiente. Por ahí es importante destacar también de que estas medidas, la Agencia Tributaria de Emisiones trabaja mucho, como les decía, con el sector privado, y de ahí hacemos permanentemente mesas de trabajo con distintas cámaras, como la Cámara Empresaria de Emisiones, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde están matriculados todos los contadores y las contadoras, que son los grandes usuarios de la agencia tributaria, en la Cámara de Comercio, de distintos municipios, etc. Respecto, por ejemplo, del impuesto inmobiliario y automotor, para nosotros, o para esta gestión, por lo menos son impuestos que también son muy importantes, aunque participan en menor medida en la recaudación, porque tienen muchos usuarios, ¿sí? Está muy vinculado a la comunidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de facilitar todas las herramientas que se puedan para que sea más accesible también cumplir con el pago de los tributos, que tengan beneficios aquellos que son cumplidores, aquellos que están al día, y que por ahí no están tan familiarizados con la Agencia Tributaria de Emisiones porque no son contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor recae mucho sobre el sector, por ejemplo, asalariado, sobre los ciudadanos, sobre los hogares, y muchas veces no pagan el impuesto a los ingresos brutos, pero sí pagan el impuesto inmobiliario. Entonces, al no estar tan familiarizado con la agencia tributaria, nosotros trabajamos mucho en digitalizar, en facilitar mucho más estos trámites, y esto, por ejemplo, es una muestra de ello porque hemos creado este año, trabajado en medidas de incentivo al pago
otorgando nuevos descuentos, creando un sorteo especial para los cumplidores del impuesto inmobiliario que no existía, y eso implicó, por ejemplo, que en enero de este año pasemos de 677 partidas, o sea, inmuebles, del 2024 a 2.896 partidas en el 2025 que actualizaron sus datos. Eso es un incremento de casi, estamos hablando, 4 veces en el mes de enero, dado que tuvo un impacto muy positivo estas medidas de beneficio, bonificaciones para todos los titulares de este impuesto. Fíjense que el total a agosto, que lo tenemos medido acá en la Filmina, nosotros tenemos en el 2024 3.700 partidas actualizadas y en el 2025 6.900. O sea, estamos hablando de que casi el doble de actualización de datos, lo que fue un muy buen resultado y nos lleva a nosotros al año que viene volver a aplicar la misma medida. Hemos creado también el impuesto automotor, descuentos nuevos, enfocados y pensados justamente en el usuario, en el particular, en el auto familiar, y hemos creado un descuento, por ejemplo, el del 10% adicional específico para autos particulares. Siguiente. Bueno, después también como parte de la política tributaria provincial, ¿sí? De esta gestión de gobierno, de las políticas públicas, tenemos vigente medidas de alivio fiscal que son permanentes, a diferencia de las anteriores que por ahí son nuevas o van surgiendo, que son nuevas, digamos. Estas son permanentes y tienen que ver con las... A ver, Filmina siguiente, que ahí es donde ponemos todas las exenciones que están vigentes, ¿sí? Hay exenciones en el impuesto a los ingresos brutos que están vigentes y que están pensadas para beneficiar a distintos sectores de la sociedad. Esta información que les estoy mostrando ahora en la Filmina la pueden encontrar en la página web y nosotros la actualizamos anualmente. Ahora está actualizado todo el año 2024 y bueno, el año que viene lo actualizamos para el cierre del año 2025. En la página de la Agencia Tributaria de Emisiones entran y en la parte superior van a ver un apartado que dice Beneficios ATM. Y en esa solapa está al acceso de la comunidad toda la información para poder ver todos los beneficios que se otorgan para pagar menos impuestos, ¿sí? En ese sentido, tenemos beneficiado a la producción primaria, el sector económico de la provincia que tiene que ver con las economías regionales, ¿sí? Estamos hablando principalmente de la yerba mate, la madera, el té y toda la producción primaria que exista respecto de la agricultura y lo forestal. En ese sentido, nosotros tenemos más de 9.000 productores que no pagan impuestos a los ingresos brutos. Eso es una política fiscal muy importante que queremos destacar porque a nivel país somos de las poquitas provincias que no le cobra impuestos a la producción primaria. También tenemos beneficios impositivos para jubilados y pensionados que están relacionados con el impuesto a la patente, beneficios para jubilados y pensionados en el impuesto inmobiliario, ¿sí? Todos los jubilados no pagan el impuesto inmobiliario. Para personas con CUT, con el certificado único de discapacidad, le damos beneficio impositivo en el impuesto a la patente. Para todos los adjudicados de vivienda del IPRODA, también se les beneficia en el impuesto inmobiliario. Y existen otro tipo de exenciones que tienen que ver ya con características de la actividad o del tipo de persona, de sujeto que se trata, que están vigentes en el artículo 157 de nuestro Código Fiscal Provincial, ¿sí? Siguiente. Bien, como otras medidas de modernización y en línea, en sintonía a esta política pública o política tributaria de esta gestión provincial, y teniendo en cuenta el contexto y la importancia que tiene para Misiones nuestras economías regionales, es que se trabajó desde este año con el desarrollo de CETIM, que CETIM es el Centro de Transacciones de la Yerba Mate. Este es un desarrollo específico para el sector productivo de la yerba, que tiene que ver con la modernización y el acompañamiento a este sector de la economía regional. El CETIM es un sistema de trazabilidad de la yerba mate, que lo que permite es eliminar las barreras de la presencialidad para el acceso a los beneficios impositivos que este sector de la economía, que les decía anteriormente, la exención del impuesto a los ingresos brutos a todos los productores, y lo que hace es registrar
todas las transacciones de la cadena productiva de la yerba mate y agilizar toda la relación que tiene con la Agencia Tributaria de Emisiones. Esto también a la gestión pública, a la gestión provincial, le genera información para poder tomar las decisiones y las medidas necesarias para poder ayudar y dar beneficios a este sector de la economía regional. Esta plataforma está vigente y se puede descargar en todos los celulares la aplicación para que puedan registrarse los productores yerbateros, generar su certificado de exención del impuesto a los ingresos brutos y poder registrar sus transacciones. Siguiente. Bueno, también como herramientas de modernización desarrollamos varias partes, varias cosas nuevas podemos decir, que tiene que ver con facilitar a los titulares, a los contribuyentes, la información tributaria propia. Por ejemplo, en ese sentido, hemos desarrollado, es nuevo este apartado de Mi Perfil, que tiene que ver con resumir en alguna parte de manera fácil toda la información tributaria de los titulares, sobre el impuesto a los ingresos brutos, sobre el impuesto inmobiliario, queremos incorporar el impuesto a la patente. Esto hasta el momento no existía, y la verdad que es una herramienta que es sencilla, que es simple, necesaria, y bueno, que va a facilitar muchísimo la gestión tributaria de cada uno de los contribuyentes misioneros y de todo el país. Siguiente. Respecto a nuestra gestión impositiva, es importante destacar que de todos los trámites que solicitan los contribuyentes a la Agencia Tributaria de Emisiones, el 98% se procesa y el 2% solamente se rechaza efectivamente por no cumplir con requerimientos o con requisitos. Eso es una gestión muy intensa, de un volumen importantísimo, que tiene que ver con el resultado que se expone en estos números, ¿sí? Generalmente, ahora esta exposición fue a agosto, pero los porcentajes de procesamiento se mantienen los que están expuestos, que tiene que ver con el 80%, es decir, que a la fecha hoy, de todos los trámites que están solicitados, el 80% ya está procesado y solamente queda menos de un 20% que queda resolver. Eso es una gestión, una eficiencia, mide la eficiencia en la gestión de la agencia tributaria y de los agentes que operan en el área de fiscalización. Y en eso, bueno, exponemos un poco los resultados que tienen que ver con el impuesto de los ingresos brutos, en el otorgamiento de exclusiones, ¿sí? A la fecha llevamos más de 10.000 exclusiones otorgadas, reintegros y devoluciones por 4.500 millones de pesos, que es impuesto que se le devuelve a los contribuyentes, verificaciones impositivas que tiene que ver con la gestión de fiscalización y lucha contra la evasión de impuestos, tenemos más de 1.000 gestiones de verificación impositivas vigentes, también compensaciones impositivas que tienen que ver con el uso de las retenciones y percepciones a favor del pago de los impuestos, que se procesa mes a mes y que tiene un resultado de 36.000 gestiones en lo que va del año. Son números, la verdad que muy importantes y eso también muestra lo que es la intensidad de trabajo de la agencia tributaria todos los días de nuestros agentes. Siguiente. Este es un dato que a mí me gusta mostrar mucho también, que tiene que ver con la gestión en la inscripción de nuevos contribuyentes en la agencia tributaria en el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de particulares, profesionales, empresas pequeñas, medianas y grandes que se inscriben para operar y vender en la provincia de Misiones. Y en lo que va del año ya tenemos más de 4.000 nuevos contribuyentes. Eso, lo que exponemos acá es que a finales del año 2024 teníamos 204.000 contribuyentes y en lo que va del año al mes de agosto, que es donde está medido toda esta información, tenemos ya 208.000. Eso es un número, la verdad que es importantísimo porque tiene que ver justamente con lo que crece el sector privado en la provincia y lo que significa también justamente más generación de empleo, más inversiones en todos los tamaños justamente de contribuyentes, pequeños, medianos y grandes. Y el 64% de estas altas corresponde al sector comercial, ¿sí? O sea que tiene que ver con la comercialización, venta de bienes, ¿sí? Estamos hablando del comercio. Este dato, la verdad que es importante, incluso si lo hacemos diario, estamos hablando de que tenemos por día 17 contribuyentes nuevos en nuevos contribuyentes en la provincia de Misiones. Siguiente.
Bien, después tenemos en nuestra gestión por ahí un poco más, podemos decir, cualitativa, más que cuantitativa. Es muy importante que la agencia tributaria se vincule con la sociedad, con todos los agentes, no solo en términos de recaudación, sino también en términos de factores cualitativos y de herramientas que le podamos dar a la sociedad, y esto tiene que ver con la publicación y el trabajo que se hizo este año de publicar un nuevo código fiscal, que es la herramienta básica de trabajo de todos los contadores, las contadoras, de muchos abogados, abogadas y gestores que diariamente se desempeñan realizando tareas o trabajando, prestando servicios tributarios y que necesitan contar con la herramienta legal ordenada, moderna y actualizada que les lleve a hacer bien su trabajo. Así que esto fue una actualización que se publicó este año y que unificó normativa desde el año 2014, que estaba suelta y que se unificó en un solo instrumento. Siguiente. Entre otros factores cualitativos también, como habíamos dicho, la agencia tributaria mantiene mucho el diálogo con el sector privado. También trabajamos mucho en mejorar la atención al público de nuestros contribuyentes, ya sea de manera presencial, virtual. Hemos incorporado las redes sociales también como un canal de atención. Hoy los contribuyentes nos pueden escribir por Instagram, por Facebook, y eso tiene que ver justamente con el foco que le damos a la agencia tributaria de escuchar a la comunidad y de poder prestar herramientas que faciliten la relación entre el contribuyente y la administración tributaria. También todos nuestros procedimientos se certifican con las normas ISO, lo que garantiza la calidad y la transparencia de todos nuestros procesos. Siguiente. En esta vinculación con la comunidad damos muchas capacitaciones en toda la provincia, así como esta, que estamos acá exponiendo sobre la gestión de la agencia, a la que me invitó amablemente Gerardo, que tiene que ver justamente con llevar a la comunidad información y actualización sobre todos los impuestos. Acá, por ejemplo, estuvimos en El Dorado, en la Universidad Gastón Dáchari, también dimos sobre ciberseguridad, como muestra la foto de abajo. Podemos avanzar en la filmina. Acá tenemos más capacitaciones en la Universidad Nacional de Misiones, también en distintos municipios, en Candelaria, en Colonia Aurora, me estoy acordando, ahí tenemos, estas son internas también que las hacemos para los propios agentes para que estén actualizados con la normativa. Siguiente. Y bueno, también todo en el eje y el trabajo que se hace de las ODS para poder completar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la Agencia Tributaria de Misiones es uno de los 5 organismos provinciales que está monitoreado por el Ministerio de Coordinación de Gabinete por el cumplimiento de ciertos Objetivos de Desarrollo Sostenible para poder llevar adelante prácticas que sean responsables y que tengan impacto en el medio ambiente, como les había mencionado al principio. Por ejemplo, acá también resumimos que de todo lo que fue simplificar y digitalizar, lo que pudimos medir este año es que hemos se redujo el uso de papel de 580.000 hojas aproximadamente, lo que significa más de 1.000 resmas, y eso tiene un impacto positivo y reducción de costos que es muy importante y que nosotros los medimos y lo informamos también a la gestión de gobierno. Siguiente. Esta podemos pasar, la otra también, porque tiene que ver un poco con los números de la proyección presupuestaria. Esta también podemos pasar, tiene que ver con acá sí, acá nos podemos quedar. Lo que nosotros seguimos trabajando y que tiene que ver también con seguir dando respuestas en base a esta política tributaria que busca estrechar la vinculación con el contribuyente. Vamos a anunciar seguramente, porque seguimos trabajando en nuevos desarrollos, nuevas herramientas para lo que queda del año y el año que viene, el trabajo que venimos haciendo en incorporar el blanqueo a través de la biometría, ¿sí? Que hoy todavía maneja un procedimiento un poquito antiguo, arcaico, y que nosotros queremos facilitar y digitalizar para poder generar una nueva clave fiscal a los contribuyentes que se olvidan su clave. También queremos generar una mesa digital, una mesa de entrada digital para poder presentar notas. Queremos también digitalizar los expedientes. Nosotros todavía trabajamos con expediente en papel. Y también queremos trabajar en un régimen que sea especial para los monotributistas y los pequeños contribuyentes,
que todavía no tiene un tratamiento diferenciado en la provincia de Misiones en relación al impuesto a los ingresos brutos. Siguiente. Bueno, además, seguir trabajando como siempre en dar la imagen de la gestión de calidad y todo lo que significa garantizar a la comunidad la transparencia de nuestros procesos. Entonces, todos los años buscamos renovar nuestra certificación de normas a través del control que nos hacen auditores externos. Siguiente. Y bueno, por último, esta es la última filmina que tiene que ver con la conclusión. Lo que buscamos desde la agencia tributaria es trabajar justamente en línea a dar respuestas y a escuchar a la comunidad para poder hacer desarrollos informáticos y que podamos dar nuevas herramientas para facilitar el diálogo y el cumplimiento de los impuestos de la mejor manera posible para los contribuyentes que también puedan verse incentivados, que tienen un beneficio por estar al día, y que garantice eso también al sector privado y a todos los contribuyentes reglas claras respecto a la gestión y a lo que significa para cada uno de ellos la carga tributaria, ¿no es cierto?, que tienen que llevar adelante por desarrollar o por llevar adelante una actividad. Así que, bueno, desde ese punto de vista, con esto concluyo mi exposición. Quedamos en un espacio seguro para preguntas y, bueno, les agradezco la atención que hubo. Gracias. Gracias, Belén. Vamos a darle paso a Mara Manulac, que está levantando la mano. Mara, podés abrir el micrófono y hacer tu pregunta. Adri, Hola. un segundito. Mara, me esperamos un ratito. Belén, te comento. Nosotros armamos en 10 módulos este programa y cada módulo, digamos, tiene un eje temático. Entonces, Sí. hoy es el grupo 10, el último módulo, y ellos te van a presentar el proyecto que tienen armado. Justamente Mara te va a hablar de eso para que vos lo orientes si está bien, ¿sabes? Bueno. Ahora sí, Mara, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro proyecto está basado sobre la poca demanda de la salida laboral de los jóvenes, digamos. Como sabemos, en Posadas, como hoy Belén había hablado sobre los recursos humanos y las páginas digitales, en Posadas existe el Bitwork, que es una página de recursos humanos donde puedes subir tu currículo y las empresas te convocan a los empleos disponibles. En cambio, acá, como es rural y lo que hay mucho, en lo que acá más hay es turismo, no hay tanta salida laboral para los chicos que, por ejemplo, se egresan tanto de la EP o de la normal. Y nuestra problemática está basada sobre eso, sobre la poca salida laboral dentro de las zonas rurales como Concepción, Azara, Tres Capones y Santa María. Esa es la problemática que nosotras planteamos, teniendo en cuenta que acá el motor de desarrollo está vinculado sobre el crecimiento económico y planificando el turismo con ventajas de la región sur, ya que con ello se mejora la calidad de la población, digamos, porque acá es un lugar donde hay mucho turismo. Tenemos las ruinas de Santa María, tenemos las casas de la cultura, las iglesias y muchos ámbitos más. Bueno, eso. Bueno, la verdad que está bueno el enfoque que le quieren dar, pensando, ¿no es cierto?, en lo que es la salida laboral de los jóvenes. Sí es cierto que existen, a veces depende incluso de la región, pueden ser que existan características distintas y más o menos barreras. Lo que por ahí creo que te podría aportar desde este lugar es que se podría trabajar en la región en lo que hace a las características de la zona donde viven estos jóvenes, en que puedan llevar adelante quizás proyectos que les signifiquen una salida laboral. Y en ese sentido es importante, la verdad que es muy importante que estén asesorados respecto de la parte tributaria de esos impuestos, de esa actividad, para que puedan tener una administración ordenada también de sus emprendimientos. ¿Por qué? Porque a veces se quiere evitar, muchas veces incluso al principio en el surgimiento de nuevas actividades, la declaración de impuestos, pero tener comprobantes emitidos, tener declaraciones juradas presentadas,
también abre puertas a la financiación, a acceder a líneas de crédito, a tener respaldo para poder invertir y seguir creciendo. Si no tenemos respaldo, si no existimos en el sistema, podemos decirlo de alguna manera, es difícil que alguien nos crea que nosotros le podemos pagar la cuota de un crédito, aunque tengamos fondos para hacerlo. Así que desde ese punto de vista, me parece importantísimo que los jóvenes puedan formarse, entender también que llevar una gestión tributaria de cada uno de los emprendimientos es sano y también impulsa el crecimiento y el desarrollo. Y si es necesario, nosotros de la agencia podríamos hacer también una colaboración y trabajar con el grupo de jóvenes si necesitan. Podemos canalizarlo a través de Gerardo, a través de Adrián, a través de algún otro organismo público, como para poder llevarle herramientas y que puedan pensar en una salida laboral que esté de la mano justamente de todas estas cuestiones. Bien. ¿Quieren agregar algo, Mara? Si no, pasamos a otra pregunta. No, era eso nomás, muchas gracias. Bueno, Maresa pregunta, buenas tardes para todos, no soy parte del grupo 10, que es justamente el que estaba hablando, pero quería saber si la actualización del régimen de zonas francas implicó ajustes en la operatoria o en la participación de emisiones en materia de recaudación e incentivos logísticos. Por ahora todavía eso es todo muy nuevo, habría que esperar las reglamentaciones que vienen atrás de las disposiciones que anuncia Nación, pero las zonas especiales aduaneras o francas están justamente o se crean con el beneficio de no tributar. Entonces, en ese sentido, no estaría alcanzado por los impuestos provinciales, así como lo es actualmente el duty que está en la zona franca en Iguazú. En ese sentido, tendríamos que esperar igual la reglamentación, pero es más que seguro que con el mismo formato que tiene el duty en Puerto Iguazú, el mismo formato lo va a tener el comercio que se desarrolle en esa zona especial en Posadas o en Bernardo de Irigoyen. Elías. Hola, buenas noches, contadora. Elías Pabluc le habla. Le quiero hacer una consulta a modo aprendizaje, porque es una duda que me surgió ahora y que nunca la pude despejar. ¿El pago a cuenta, a quiénes encuadra? ¿A personas jurídicas solamente o a personas humanas? Hola, Elías. Gracias por tu pregunta. Primero, existen actualmente 3 pagos a cuenta distintos. O sea, nosotros tenemos regímenes, ¿sí? Que retención de percepción y pago a cuenta. Depende del pago a cuenta, hay que ver cuál es el contribuyente que encuadra. En general, encuadra persona física y jurídica, cualquiera de los 3 regímenes que existen, pero depende de cada uno y que ver qué operación es la que encuadra, ¿sí? Lo que tenga que ver con operaciones a consumidores finales, en principio no encuadrarían en ningún caso. Generalmente lo que se trata, porque estos regímenes de pago a cuenta o de retención son sistemas que se crean justamente para evitar la evasión. Como nosotros detectamos las operaciones, encuadran en régimen de pago a cuenta porque el impuesto a los ingresos brutos no es como el IVA que tributa sobre cada operación. Mes a mes nosotros tenemos que esperar que el contribuyente declare su facturación total, todo lo que opera. Entonces nosotros, para evitar la evasión, se crean mecanismos que tienen que ver con un pago a cuenta, por ejemplo, para poder captar esa operación y no esperar al mes que viene a que el contribuyente, veamos, a ver si declara todo lo que vendió, digamos, básicamente eso. Entonces, generalmente lo que se trata es de grabar operaciones que tengan ese objetivo de evitar la evasión y se trata de no perjudicar al consumidor final, las operaciones que tienen que ver con consumidores y sí un poco de tratar de registrar las operaciones entre empresas. Y esas pueden ser a nombre de personas físicas o a nombre de personas jurídicas. Depende de cómo se conformen y cómo estén registradas. No sé si respondí la pregunta. Sí, entiendo. Y va apunta más entonces a los grandes volúmenes de facturación, digamos, más que nada. Exactamente, sí. Ok, listo. Gracias, amable. Vamos a otra pregunta, en este caso de Maricel Nacimiento, que dice, hola Belén, ¿cómo se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos de emisiones y qué alícuota se aplica? Buenísima la pregunta. El impuesto a los ingresos brutos, entonces, como decía más o menos recién, se declara mes a mes sobre el total facturado, ¿sí? Es
declarativo, ¿sí? Entonces cada contribuyente debe declarar cuánto vendió en el mes anterior, ¿sí? Y depende de la actividad, va a pagar por una alícuota que le corresponde, ¿sí? En general, hay muchas alícuotas, pero en general vamos a tener para bienes, venta de bienes, el sector comercial va a pagar al 4,5% del total de lo que vende, servicios al 5%, el sector industrial, todo lo que sea producción y fabricación, va a pagar al 1,5%, lo que es producción primaria no tributa, ¿sí? La producción primaria no tributa, no presenta declaración jurada mensual, tiene la obligación de presentar solo una anual para poder hacer los controles fiscales y que estemos justamente corroborando de que no está evadiendo impuestos efectivamente. Pero a grandes rasgos es eso, ¿sí? Se suma el total de las ventas, se multiplica por la alícuota que corresponde dependiendo de la actividad, que a grandes rasgos son esas, y se tributa el impuesto. Si tiene alguna retención o hizo un pago a cuenta, se lo toma a favor, lo descuenta del impuesto y ahí paga la diferencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta más de alguien que pueda hacerlo? Mientras aparecen algunos aplausos para Belén, que se habló todo, que nos explicó. No es nada fácil explicar todas estas cuestiones, ¿eh? La verdad que sí, es complejo, yo entiendo encima que eso es complejo bajar muchas veces el sistema, el lenguaje a la comunidad. Por eso nosotros la verdad que entendemos eso y nos preocupamos para que eso sea justamente lo más fácil posible. Bien, Belén, le hice a varios de los que estuvieron exponiendo sobre política pública y si tendrías que pensar en tu carrera, digamos, en todo lo que lograste e hiciste, ¿cuál sería la política pública que generaste y de la cual estás orgullosa y que podés contar cómo, para que los chicos vayan pensando también en la presentación que van a tener en el presencial, de decir, bueno, esto es lo que hizo Belén y voy por acá? No solamente te digo en ATM, también te digo, bueno, en tu función hasta como docente, ¿no? Primera vez que me preguntan algo así. Pero, a ver, lo que sí puedo decir que es lo primero que se me viene a la cabeza es que lo que hicimos de la agencia tributaria, lo que estuvimos trabajando este año, las medidas que impacten a la comunidad y que puedan tener beneficios que se traduzcan efectivamente, lo que fue la eliminación de la tasa administrativa y el impacto que tuvo ese beneficio, la verdad que superó las expectativas, tanto la mía como la de todas las personas que trabajamos en eso. Y eso sí lo podría destacar porque es algo en lo que me ha pasado de conversar con comerciantes o con personas y manifestar la alegría de haber hecho ese cambio. Entonces, eso creo que fue muy gratificante porque además justamente tuvo un impacto positivo mucho más de lo que nosotros esperábamos. Así que si tengo que destacar una medida que ha tenido impacto en la comunidad, me quedo con eso. Y quiero subrayar eso que decías, Belén, de impacto en la comunidad, porque creo que por ahí uno le puede gustar determinados sectores, determinadas políticas, pero si no tienen impacto y acompañamiento de la comunidad, quedan en la nada, ¿no? Sí. Entonces... Me pasó incluso, ahora que me acuerdo, con ese, o sea, cuando lo publicamos en redes o salían un poco en los medios, que la gente no creía el cambio que estábamos haciendo. Y decía, ¿será? No puede ser, como que hasta era dudoso y hasta como anécdota, digamos, queda eso de ese impacto que tuvo, de cómo sorprendió a la comunidad esa simplificación, esa eliminación de esa tasa y bueno, lo positivo y las expectativas que superó. Bueno, y te agrego, perdón, que estoy muy preguntón, pero ¿tuvo resistencia, digamos, cuando pensaron esto, cuando lo trabajaron con el equipo? ¿Cómo trabajaron la cuestión de la resistencia? Porque, viste, cuando hablas de política pública también tiene ese factor. Sí, ese es un factor que hay en todos los análisis. Y suele pasar de que no solamente en las agencias tributarias, en cualquier lugar de trabajo, público o privado, de que, o lo que suelo ver es de que muchas personas, más las que están hace mucho tiempo, que tampoco tienen que ser 10, 20 años, puede ser 3, 4, 5 años que están en el mismo lugar,
y que quieren hacer siempre lo mismo, están acostumbrados a hacer siempre lo mismo y no salen un poco más allá de lo que están haciendo y que lo pueden dar vuelta completamente. Entonces hay resistencia al cambio y hay en todas las edades, que eso es algo que ya hablé en otra ocasión, no tiene que ver con las personas mayores. Resistencia al cambio hay en los jóvenes y hay en los mayores, y hay mucha flexibilidad y muchas ganas de innovar en los jóvenes y también en los mayores. Así que creo que hay que ver con todas las personas y los equipos de trabajo nomás que se puede lograr. Pero sí, la resistencia al cambio es un factor en cada una de las medidas. Bueno, Vanessa había levantado la mano si tenía alguna pregunta, este es el momento, si no, le vamos dando cierre Parece también. que se repitió. Sí. Bueno, sí. Belén, por ahí aclarar un poco, ¿no? A nivel nacional, por ahí también se empezó a culpar a las provincias, a los municipios, que se cobraban un montón de impuestos y demás, ¿no? ¿Vos tendrías más o menos para hacer un cálculo de la cantidad de impuestos que se cobran sobre un producto a nivel provincial y a nivel nacional, digamos? Como para para que quede un poquito claro, eso estaría bueno. Sí, de lo que hace a la presión fiscal total, estamos hablando de los 3 niveles de tributación, que son el nacional, provincial y los municipales. Del total de la presión, más del 80% tiene que ver con impuestos nacionales y alrededor del 10% la presión fiscal es provincial, y le queda no más del 10, un 5% más o menos a las municipalidades. Eso es un tema que a mí me interesa siempre mucho conversar porque justamente por ahí se vio en el último tiempo mucha demonización de la presión fiscal provincial y que fue una herramienta y una estrategia de buscar culpables, digamos, a muchas cuestiones que estaban sucediendo, y siempre uno se va a refugiar o por lo menos cuando trata de buscar culpables va a ir a los más débiles, digamos, los que menos se pueden defender, o por lo menos lo estaban haciendo así, y en eso ligaron todas las provincias del país. Pero la realidad es que la presión fiscal provincial no es un problema hoy en día para el sector privado y no supera el 10, no va a superar el 12% de todos los impuestos que tributa mensualmente una empresa o un profesional o un monotributista, ¿sí? Entonces, eso es importante aclarar. Fíjense que la alícuota del impuesto a los ingresos brutos, como mucho, es del 5% contra un IVA del 21% sobre el mismo bien, sobre la misma operación. Entonces, estamos hablando de que un 21% contra un 5% no está en las mismas condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de la problemática de impuestos provinciales, habiendo una relación de 80-10, en realidad la problemática va por otro lado. Si estuviéramos hablando en una participación igual, es decir, 50% de impuestos nacionales y 50% de las provincias, bueno, ahí te entiendo y veamos cómo arreglar esto, pero los impuestos provinciales son pocos, ¿sí? Los porcentajes son bajos, Misiones tiene una presión tributaria baja, las alícuotas en relación al resto del país estamos por debajo del promedio en todas las actividades, y en ese sentido, por eso, desviar el foco de la discusión de la presión tributaria a las provincias no es una realidad y no es la problemática del sector privado efectivamente. Yo tengo, si tenés ganas, tengo a mano justo porque no sé, o si no lo cuento nomás. Sí, la verdad que nos parece muy interesante el tema porque ellos están todo el tiempo señalando a las provincias y demás, pero al final desde que ingresaron como gobierno tampoco redujeron ningún impuesto. Me viene, hace 10 días más o menos, me hacían un planteo respecto a los combustibles, hace unas semanas, y me mostraron una factura. Y en una factura de un total de 46 millones de consumo de una estación de servicio, tenemos IVA, percepción de IVA, impuesto al dióxido de carbono, impuesto a los combustibles líquidos en 2 valores, porque depende de la cantidad que factura, de la cantidad de metros cúbicos, es el impuesto. O sea, estamos hablando de 5 conceptos nacionales, que de 46 millones suma 15 millones y medio. Y por último ahí, percepción de ingresos brutos de emisiones, 1 millón.
Belén, y de esos 15 millones a la provincia no vuelve nada, ¿no? A la provincia le vuelve un poquitito del IVA, que está de arriba, que Claro, es el primero. solo el IVA, digamos, lo demás no. Esto le vuelve del IVA. Fíjese que ese misionero, porque esta es una estación de servicio de misiones, pagó 6 millones de IVA, que va toda Nación. Y Nación hace, no sabemos qué hace mucho con eso. Y vuelve el 1,8% vuelve a misiones. O sea que estamos hablando de que de los 6 millones que pagó un misionero, a la provincia vuelve el 1,6%. Bueno, y esa es un poco la discusión de la presión fiscal. Tremendo, tremendo los datos. Sí, sí, cuando se ven, son tremendos. Eso Bueno. no quita que todo el tiempo nuestra gestión busquen mejorar, ¿no es cierto?, lo que haya que mejorar y trabajar en modernizar y simplificar, que lo hacemos, pero no en discusión de la presión fiscal que se la lleva Nación principalmente. No, lo hacen y se ve, digamos, porque se hace un montón con los ingresos de ATM cuando la coparticipación no nos ayuda en nada. Claro, nosotros estamos hablando de que ese 1,6% es la coparticipación que les decía. De cada 100 pesos, 1,6 es lo que viene a misiones, de cada 100 pesos de IVA que hay en el país. Bueno, tengo otra pregunta de Mar, dice, hola Belén, una pregunta. A mí hace unos días me descontaron de mi cuenta dinero. Busqué los últimos movimientos y me decía que era de los ingresos brutos. ¿Eso va a pasar siempre, dice Mar? No. Eso de pasar siempre no. Ahora, ¿por qué pasa? Habría que ver cuál es tu situación fiscal, si estás inscripta o estuviste inscripta en el monotributo, y si estás inscripta o estuviste inscripta en la Agencia Tributaria de Emisiones. Eso por un lado. Y segundo, si esa retención no la vas a utilizar para pagar impuestos, entonces puedes pedir la devolución o puedes pedir de que no te retengan más si no corresponde con el formulario 178. Bien, Elías tenía la mano levantada, si podés, un comentario rápido. Claro, era un comentario rápido, justamente lo que escribí, que mucha gente no entiende o no sabe que el IVA lo pagamos todos, desde el que produce, el productor primario, hasta el último consumidor, y hasta inclusive aquella persona que dice, no me emitas factura porque no quiero pagar impuestos, y es mentira, está pagando impuestos porque el IVA está incluido en todo. Era ese comentario nuevo que quería hacer, porque a veces la gente desconoce eso, ¿no? Me quedo con lo que decía Mar, eso va a pasar siempre, y sí, en cuanto al IVA, sí, va a pasar siempre. Claro, Así. con el IVA sí, porque como le decía, el IVA es sobre cada operación, cada pago, cada venta tiene IVA. En cambio, el impuesto al ingreso bruto tiene una declaración mensual sobre el total que se hace un mes después. Bueno, estuvo muy bueno, Belén. La verdad que temática difícil, pero terminó, aclarando un montón de cuestiones que está buena saberlas. Así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros en la tarde del día de hoy. Bueno, la invitación también, Gera, para que esté con nosotros el próximo miércoles. Totalmente, Belén. El otro miércoles hacemos el cierre de manera presencial en el Parque Industrial, así que te voy a estar mandando también la invitación para que nos acompañes ese día. Es a las 13 horas, ¿sabes? Por ahí ya te aviso con tiempo para que te puedas organizar un poquitito. Está silenciada, Belén. Perdón, sí, no, puedo agendarme, así que con gusto estaría. Muchas gracias por la invitación. Bueno, terminamos así la jornada del día de hoy. Gracias a Belén, gracias a Adolfo también que estuvo y hasta hace un ratito estaba también conectado escuchando un poco la presentación de Belén. Damos pie a que si alguien tiene alguna pregunta para la presentación del próximo miércoles, este es el último encuentro que ya tenemos, así que puede preguntar ahora, y si no, bueno, el miércoles nos estaremos encontrando, más allá de que podamos contestarles algún WhatsApp y algo con algunos planteos. Tremenda la clase de hoy, Adri. Muy bueno lo de Adolfo, lo de Belén, tremendo. Ahí aclarando el tema de la parte impositiva, genial. Que eso por ahí nos faltó un poquitito en la edición anterior, así que lo completamos en esta oportunidad. Bueno, y me quedo con eso que decía Belén, lo del impacto en la gente. Cuando pensemos en las políticas que vamos a presentar, justamente piensen en impacto, piensen en que realmente ayude a una gran cantidad de personas o a un grupo específico, y tengan en cuenta también las resistencias que pueda haber al respecto de esos temas.
Así que bueno, eso lo vamos a charlar seguramente en el presencial y bueno, no hay preguntas parece, así que le vamos a dar la despedida también al encuentro de hoy. Hubo por ahí ciertos tips, ciertas cositas que tiró Belén en su disertación que por ahí pasaron de largo. 1.500 resmas de hoja al año están ahorrando, que eso es un montón. Eso también es una política pública de papelización, de cuidado del medio ambiente, que eso también está muy bueno y que por ahí pasó un poquitito desapercibido con toda la info que tuvimos hoy. Sí, sí, bueno, y es difícil contar políticas positivas por ahí, por alguien que está en la parte tributaria, ¿no? Que uno piensa que es el malo de la película, pero bueno, que hay un montón de otras acciones que no se conocen y que tienen que ver con de devolver bueno, lo que se paga en impuestos en obras y en todo el crecimiento de la provincia y en sostener la economía provincial. Totalmente, totalmente, Adri. Bueno, si no hay preguntas, chicos, nos encontramos entonces el próximo miércoles. Ya creo que estuvo Mariano contactándose con todos por el tema del traslado y demás. Así que cualquier cosa, si a alguien no se le escribió, escriba en el grupo y ahí nos vamos a estar contactando. ¿Sí? Ya nos quedan muy poquitos días. Tema transporte, creo que ya está todo cerrado. Así que por ahí, si alguien más se quiere sumar, puede venir, pero ya por sus medios, ¿sí? Eso es una aclaración importante. Y bueno, creo que estamos. Si nadie tiene ninguna consulta, cerramos hoy y estamos en contacto a través del grupo. Gracias a todos. Queda la clase grabada para mañana. Seguramente Marco la va a estar cargando en el aula, así que pueden rever lo que les parezca al respecto de la clase del día de hoy. Gracias a todos y excelente resto de jornada. Gracias, Adri. Muy contento de haber terminado hoy.